La sala de juntas se congeló cuando Daniel Cole se puso de pie, su uniforme de conserje contrastando con los trajes ejecutivos. La sangre le retumbaba en los oídos. «No firmen el acuerdo de $4.2 mil millones, dijo, su voz más firme de lo que esperaba. Afuera, las cámaras destellaban. Los reporteros aguardaban la histórica adquisición. Alexis Monroe, directora ejecutiva de 34 años de Monroe Industries, lo miró fijamente. Su pluma se cernía sobre el contrato. Seguridad comenzó a acercarse a Daniel. El futuro de su hija estaba en juego. El antiguo prodigio de Wall Street, ahora limpiando pisos, tenía exactamente 10 segundos antes de ser sacado a la fuerza. Alexis levantó la mano, deteniendo al personal de seguridad. «Todos fuera», ordenó, excepto él. La noche anterior, Daniel Cole se movía en silencio por el piso ejecutivo de Monroe Industries, vaciando papeleras como lo había hecho durante los últimos 18 meses. Los pasillos relucientes se sentían distintos de noche, vacíos de trajes de poder y tacones resonando, sin las sonrisas falsas ni los apretones de manos calculados. Así era mejor. Al menos el silencio era honesto. Se detuvo frente a la sala de juntas al notar que la luz seguía encendida. La mayoría de los ejecutivos se habían ido horas antes, pero a través del vidrio esmerilado, distinguió una silueta solitaria. La reconoció de inmediato. Alexis Monroe, la directora ejecutiva prodigio, que había tomado el control de la empresa de su padre a los 30 años. Las historias sobre su brillantez y su dureza abundaban en las conversaciones del personal, aunque Daniel rara vez participaba. Había aprendido por las malas que mantenerse invisible era la estrategia más segura. Por un momento, se quedó observándola trabajar, sorprendido de lo mucho que su postura encorvada se parecía a la de su hija cuando hacía la tarea. Pensar en Ava, su hija de 9 años, esperando en el apartamento de la señora Jenkins, lo hizo mirar el reloj. Tenía que terminar su turno y recogerla antes de las 10. Daniel empujó su carrito hacia adelante, con la intención de evitar esa sala y regresar más tarde, cuando una pila de papeles cayó de la mesa de conferencias al suelo, seguida de un suspiro frustrado de Alexis. El hábito profesional tomó el control y tocó suavemente la puerta. «Disculpe, señora, ¿quiere que regrese más tarde?» Ella levantó la cabeza, sorprendida como si hubiera olvidado que aún había otros seres humanos en el edificio. «No, está bien, pase». Su voz tenía ese filo de quien ha sido interrumpido en plena concentración. Al entrar, Alexis intentó recoger los documentos rápidamente, pero varios se le volvieron a caer. Daniel se agachó para ayudarla, y fue entonces cuando lo vio. Una hoja de cálculo con columnas resaltadas que mostraban el número de empleados en distintas divisiones. Una columna titulada «Reducciones post-adquisición» captó su atención. Números rojos y fríos indicaban miles de puestos marcados para eliminación tras la fusión con TechVision, incluyendo todo el personal de limpieza de la oficina de Chicago. El aliento se le atascó cuando reconoció el código de su departamento entre los señalados. Sus dedos se apretaron en torno al papel, con el recuerdo inmediato de las facturas médicas apiladas en su cocina, el aviso de alquiler, leer vencido, la receta de insulina que debía renovar la próxima semana. La estabilidad que había logrado reconstruir tras perderlo todo estaba a punto de desmoronarse de nuevo. «Gracias», dijo Alexis, extendiendo la mano por los papeles. Pero Daniel dudó, sus ojos aún fijos en el documento. Ella siguió su mirada, comprendiendo. «Esa información es confidencial», dijo con tono endurecido. «Por supuesto, lo siento», respondió él, devolviéndole los papeles con la expresión neutra que había perfeccionado durante su caída 3 años atrás. Al darse la vuelta para irse, Alexis lo llamó. «Eres Daniel, ¿cierto? Turno nocturno». Él se detuvo, sorprendido de que supiera su nombre. «Sí, señora».
Ella lo observó un instante y luego asintió con la cabeza. Buenas noches. Terminó su turno en modo automático, con la mente girando. Para la mañana siguiente ya había tomado una decisión. No era solo por su trabajo, era por todas las familias que sufrirían mientras los ejecutivos cobraban bonificaciones. Algunas cosas valían el riesgo, valían la pena alzar la voz, incluso cuando uno lo había perdido todo. Daniel Cole aún conservaba algo de sus días en Wall Street. El conocimiento de cómo funcionaban realmente estos acuerdos y el costo humano que ocultaban. La mañana de la firma llegó acompañada de un despliegue mediático. La seguridad era estricta, pero como rostro familiar del personal de mantenimiento, Daniel entró sin ser cuestionado por la puerta de servicio. Se cambió en el pequeño vestuario, con los dedos temblorosos mientras abotonaba su camisa. En el bolsillo llevaba la lista de empleados que había impreso desde la computadora de mantenimiento, con nombres, años de servicio, dependencia médica, el costo humano detrás de los números. ¿Importaría eso para alguien como Alexis Monroe? Probablemente no, pero tenía que intentarlo. Por Ava, por sí mismo, por esa parte de él que murió cuando eligió el silencio años atrás. Al entrar a la sala de juntas, exactamente 5 minutos antes de la firma, nadie siquiera lo miró. La invisibilidad de los trabajadores de servicio jugaba a su favor esta vez. Se posicionó junto al dispensador de agua, observando cómo los directivos se felicitaban entre sí, mientras las cámaras destellaban fuera. Alexis estaba sentada en la cabecera de la mesa, impecable con un traje azul marino entallado. Su característico cabello cobrizo, recogido con firmeza. Se la veía segura, pero Daniel notó la tensión en sus hombros. Cómo sus ojos se desviaban de vez en cuando hacia su CFO, James Bennett, que rondaba cerca como una sombra ansiosa. Cuando los documentos fueron colocados frente a ella, una chispa de duda en su mirada le dio a Daniel el empujón final que necesitaba. Dio un paso al frente justo cuando Alexis levantaba la pluma y, en ese instante, el silencio cayó sobre la sala. Después de que ella ordenó que todos salieran del lugar, Daniel se quedó de pie frente a Alexis, separado solo por la mesa pulida. Los guardias de seguridad esperaban justo afuera. El contrato yacía entre ellos, sin firmar. «Tiene exactamente 1 minuto», dijo ella, con voz baja y controlada, «para explicarme por qué no debería mandar a arrestarlo por interrumpir esta reunión». Daniel sostuvo su mirada. «Porque usted ya sabe que hay algo mal con este trato». Vi su vacilación. Colocó la lista de empleados sobre la mesa. 4,722 personas. No son números en una hoja de cálculo. Son personas con familias, necesidades médicas, hipotecas. Las proyecciones que Bennett le presentó están manipuladas. El ahorro proviene únicamente de despedir empleados y aumentar los paquetes de compensación ejecutiva. Ella entrecerró los ojos. Calculadora. ¿Cómo sabría eso un conserje? Daniel tragó saliva. Porque antes de limpiar oficinas, analizaba fusiones para Goldman Sachs, hasta que me negué a firmar un acuerdo como este, hace 3 años. La expresión de Alexis cambió sutilmente. Extendió la mano y tomó la lista, leyéndola con rapidez. Aunque lo que dice sea cierto, la Junta ha aprobado por unanimidad esta adquisición. Solo esperan mi firma. Daniel mantuvo la mirada firme. El modelo financiero real muestra que TechVision está sobrevalorada al menos un 30%. Su pipeline de innovación está vacío. Encontré sus reportes de Ipatodan en el basurero de reciclaje. Le están vendiendo una cáscara vacía y su junta lo sabe. El color desapareció del rostro de Alexis. Esa es una acusación seria. Daniel asintió. Y aparentemente, una que me va a costar el empleo. El silencio entre ambos se hizo denso. Finalmente, Alexis presionó el intercomunicador. Díganle a todos que la firma se pospone 24 horas por un asunto técnico. Sin preguntas. Volvió su atención a Daniel. Mi penthouse, 8 en punto esta noche. Traiga todas las pruebas que tenga.
Si está perdiendo mi tiempo, me aseguraré de que no vuelva a trabajar en esta ciudad. Mientras seguridad lo escoltaba fuera del edificio, Daniel sintió el peso de lo que había hecho caer sobre sus hombros. Probablemente ya había perdido su trabajo, sin importar lo que sucediera después. En el autobús de regreso a casa, llamó a la señora Jenkins para preguntarle si podía cuidar de Ava unas horas más esa noche. La anciana aceptó, aunque sus preguntas preocupadas fueron más difíciles de esquivar. Ya en su pequeño apartamento, Daniel buscó entre cajas que nunca había desempacado, hasta encontrar su viejo portátil con el software de análisis financiero. Habían pasado 3 años, pero las habilidades seguían intactas. A las 7:30 había reunido suficiente análisis para respaldar sus afirmaciones. Se vistió con la única ropa decente que le quedaba, una camisa blanca y pantalones azul marino que le quedaban algo flojos, y se dirigió a la dirección que Alexis le había dado. El penthouse ocupaba el último piso de un rascacielos elegante en el centro. El guardia llamó por el intercomunicador y, para sorpresa de Daniel, fue la misma Alexis quien respondió y autorizó su entrada. El ascensor le dio tiempo para dudar de todo: su análisis, su decisión, su cordura por enfrentar a una de las mujeres más poderosas del mundo empresarial de Chicago. Cuando las puertas del ascensor se abrieron directamente al penthouse, Daniel entró en un espacio tan impresionante como vacío. Ventanales del piso al techo ofrecían una vista panorámica de las luces de la ciudad, pero la decoración mínima y la ausencia de objetos personales hacían que pareciera más una suite de hotel que un hogar. Alexis estaba de pie junto a las ventanas, aún con su ropa de trabajo, una copa de licor ámbar en la mano. «Puntual», dijo, señalando la mesa del comedor donde había varios monitores encendidos. «Muéstrame lo que tienes». Sin intercambiar cortesías, se sumergieron de lleno en los números. Daniel explicó las discrepancias que había encontrado, las responsabilidades ocultas, las proyecciones infladas. Mientras la guiaba por su análisis, vio la aguda mente de Alexis en acción, cuestionando, desafiando, conectando puntos. Pasaron 2 horas en una discusión intensa durante la cual Daniel casi olvidó el abismo que separaba sus vidas actuales. Casi. Hasta que sonó su teléfono. «¿Señor Cole?» Era la señora Jenkins, preocupada. La fiebre de Ava subió otra vez. «Tengo que irme», dijo él de inmediato, recogiendo sus cosas. «Mi hija está enferma». Alexis lo miró, su expresión suavizada por una preocupación auténtica que por un instante reemplazó la máscara de CEO. «¿Es grave?» Daniel vaciló, luego admitió. «Tiene diabetes tipo 1. Su nivel de azúcar ha estado inestable desde...» Se detuvo. «Solo necesito llegar a casa». Estaba por entrar al ascensor cuando Alexis lo detuvo. «Espera, déjame llevarte». Antes de que pudiera negarse, ella ya había tomado las llaves y su abrigo. La incongruencia de la situación lo golpeó. La directora ejecutiva de Monroe Industries conduciendo a su conserje en su SUV de lujo hacia un edificio deteriorado en un barrio modesto. El viaje de 20 minutos transcurrió en silencio, roto solo por las indicaciones de Daniel. Al llegar, se toparon con una fachada descascarada, una puerta de seguridad sostenida por un ladrillo. Daniel sintió una punzada de vergüenza, que inmediatamente rechazó. Esta era su vida, y no se iba a disculpar por ella. «Gracias por el aventón», dijo formalmente, a punto de bajar del coche. Pero Alexis lo sorprendió apagando el motor y quitándose el cinturón. «Voy contigo. Si tu hija necesita atención médica, puedo ayudar». El apartamento era pequeño pero meticulosamente organizado. La disciplina de un padre soltero se notaba en cada rincón cuidadosamente dispuesto. La señora Jenkins los recibió en la puerta, confundida al ver a una mujer tan elegante tras Daniel. Su explicación fue interrumpida por un quejido desde el dormitorio. Daniel corrió hacia su hija, encontrándola acalorada y desorientada. El monitor de glucosa mostraba un nivel peligrosamente alto.
Tenemos que llevarla al hospital, dijo, con el pecho apretado, esta vez no por lo que había sucedido esa mañana. Llamaré una ambulancia, respondió Alexis, sacando su teléfono. Daniel negó con la cabeza, su cálculo inmediato y habitual. El transporte en ambulancia cuesta $2,000. Yo la llevo. No añadió que su seguro había expirado el mes anterior, ni que esta visita al hospital solo aumentaría su deuda médica. Pero algo en su expresión debió comunicar esas verdades no dichas, porque Alexis simplemente respondió: Los llevaré a los dos al Northwestern Memorial. Ahora. Su tono no admitía discusión, y minutos después iban a toda velocidad por las calles nocturnas. Ava iba envuelta en una manta en el regazo de Daniel. Al llegar al hospital, Alexis habló en voz baja con la recepcionista y enseguida los condujeron a una sala privada. En cuestión de minutos, un equipo de médicos estaba atendiéndolos. Daniel permanecía junto a la cama de su hija, sosteniendo su pequeña mano mientras el personal médico trabajaba con eficiencia a su alrededor. Alexis permanecía en el fondo, en silencio, haciendo llamadas discretas. Pasaron las horas, y poco a poco Ava se estabilizó. Con el amanecer finalmente cayó en un sueño profundo. En la tranquilidad de la mañana, Daniel y Alexis se sentaron en sillas incómodas fuera de la habitación de Ava, el cansancio marcado en sus rostros. Una enfermera les trajo café, que aceptaron con gratitud. ¿Por qué nos ayudaste?, preguntó Daniel finalmente, la pregunta que le había ardido en la mente toda la noche. Alexis miró su taza de café. Quizás estoy cansada de vivir en un mundo donde las decisiones se toman sin ver las consecuencias. Levantó la mirada y encontró sus ojos. O quizás solo quería saber cómo alguien pasa de Wall Street a empujar un carrito de limpieza. La invitación a hablar quedó flotando entre ellos. Daniel no había contado esta historia a nadie desde que llegó a Chicago. La había enterrado bajo la lucha diaria por sobrevivir. Pero algo en lo vivido esa noche, en su crudeza humana, rompió el muro que había construido durante años. Yo era una estrella en ascenso en Goldman Sachs, comenzó Daniel en voz baja. Me especializaba en fusiones del sector tecnológico. Hace 4 años, lideraba el análisis de una gran adquisición, muy parecida al acuerdo con TechVision. Hizo una pausa, su voz cargada de recuerdos. Encontré irregularidades. Se proyectaban despidos masivos disfrazados como optimización de sinergias. Cuando se lo informé a mis superiores, me dijeron que arreglara los números, no el trato. Se frotó los ojos, visiblemente agotado. Me negué. Entonces mi esposa, Laura, fue diagnosticada con un tipo raro de cáncer. De repente tenía facturas médicas, una hija de 6 años aterrada, y una decisión que tomar. Alexis lo escuchaba con atención, su rostro impenetrable. Elegí a mi familia por encima de mis principios. Reescribí el análisis. El acuerdo se concretó. Miles perdieron sus trabajos, pero yo conservé el mío. Por 6 meses más. Después encontraron un motivo para despedirme, justo después de que Laura muriera. Sin indemnización, sin seguro, con mi reputación destruida. La amargura que creía enterrada asomó en su voz. El universo tiene un sentido del humor bastante cruel. Alexis permaneció en silencio por un largo momento. Y aún así, sabiendo lo que podía costarte, decidiste hablar ayer. Daniel miró hacia la puerta de la habitación de Ava. Quizás necesitaba que ella supiera que su padre aún podía hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. La confesión fue cruda, vulnerable, mucho más de lo que cualquier balance financiero le había hecho sentir jamás. Alexis asintió lentamente. Construí mi carrera siendo más dura, más inteligente, más despiadada que cualquier hombre en la sala. Mi padre me enseñó que la emoción es debilidad en los negocios. Hizo una pausa. Pero últimamente me he estado preguntando cuál es el propósito de todo esto. Un penthouse vacío, sin vida fuera de la oficina, decisiones que se ven brillantes en el papel pero que me quitan el sueño por las noches.
La luz de la mañana se filtraba por las ventanas del hospital, revelando las sombras bajo sus ojos. Nunca había visto el rostro de un Daniel Cole en las decisiones que tomó. Hasta ahora. Por la tarde, Ava ya estaba lo suficientemente estable para recibir el alta. Daniel se preparó para afrontar la cuenta, pero le informaron que todo estaba cubierto. Afuera del hospital, el chofer de Alexis ya los esperaba con su auto. «Tengo que volver a la oficina», dijo ella. «La junta está en pánico por el aplazamiento de la firma». Le entregó a Daniel una tarjeta de presentación con su número personal escrito al reverso. «Quiero continuar nuestra conversación sobre Tech Vision. Mientras tanto, tómate unos días para estar con Ava. Tu empleo está asegurado». La máscara profesional había vuelto, pero algo en su interior había cambiado. Daniel aceptó la tarjeta en silencio, dividido entre gratitud y orgullo. Mientras se despedían, Ava miró a Alexis con curiosidad. «¿Vendrás a visitarnos otra vez?» Alexis pareció sorprendida por la pregunta. Luego, una sonrisa genuina suavizó sus facciones. «Me gustaría». Los días que siguieron se sintieron como suspendidos entre la realidad y el sueño. Daniel recibió una llamada de recursos humanos, confirmando su licencia con goce de sueldo. Mientras Ava se recuperaba rápidamente, su resiliencia siempre sorprendente. Pasaban las tardes juntos leyendo, jugando juegos de mesa, evitando cuidadosamente hablar de qué pasaría cuando él regresara al trabajo. Hasta que, 5 días después de la noche en el hospital, todo se vino abajo. Daniel preparaba la cena cuando una alerta de noticias de última hora apareció en su teléfono. La adquisición de Tech Vision por parte de Monroe Industries en peligro. La CEO pone en duda el acuerdo. Minutos después, sonó su celular. Era Alexis. Con la voz tensa. «Van tras de ti, Bennett descubrió que accediste a archivos internos. Presentaron una denuncia por espionaje corporativo y robo de datos. No salgas de casa. Estoy enviando a mi abogado». Antes de que pudiera procesarlo, fuertes golpes sacudieron la puerta de su apartamento. 2 policías estaban afuera con una orden judicial. Mientras lo esposaban, Daniel alcanzó a ver la cara aterrada de Ava mientras la señora Jenkins la sujetaba. «Todo estará bien, mi amor», dijo con voz firme. «Llama a la señorita Monroe». Las siguientes horas pasaron en un torbellino de salas de detención e interrogatorios. Daniel respondía mecánicamente, negándose a decir más sin un abogado presente. Al caer la noche, estaba solo en una sala de entrevistas vacía, la fatiga y el miedo peleando en su mente. ¿Qué estaba pensando? ¿Enfrentar a personas con ese nivel de poder? ¿Cómo sobreviviría Ava si él terminaba en prisión? La puerta se abrió, y para su sorpresa, Alexis Monroe entró, seguida por un hombre mayor de porte distinguido con un maletín de cuero. «El señor Hargrove es el mejor abogado defensor de Chicago», dijo ella sin rodeos. «Ya pagué tu fianza. Estás libre». Daniel la miró, luchando entre la incredulidad y la esperanza. «¿Por qué harías esto? Bennett es tu CFO. La junta es tu responsabilidad». La expresión de Alexis se endureció. «Porque me mintieron. Después de hablar contigo, contraté una firma independiente para revisar los estados financieros de Tech Vision. Todo lo que dijiste era cierto. Y peor. Bennett y Harlow han estado recibiendo sobornos para empujar este acuerdo». Mientras caminaban hacia la salida, ella le colocó su abrigo de diseñador sobre los hombros. El gesto resultó extrañamente íntimo, en medio de la frialdad del entorno policial. «La Junta ahora intenta destituirme. Mañana habrá una reunión extraordinaria de accionistas. En ella se decidirá el futuro de ambos». Afuera, su auto los esperaba. «Ava está en mi penthouse con mi asistente personal. Pensé que estaría más cómoda allí que con vecinos o en atención de emergencia». La consideración detrás de esa acción, en medio de la guerra corporativa que enfrentaba, conmovió profundamente a Daniel.
Mientras el auto avanzaba por la noche de Chicago, Alexis le explicó la situación. Están pintándote como un exanalista de finanzas resentido con sed de venganza. Ya filtraron a la prensa los detalles de tu despido de Goldman. Daniel cerró los ojos por un momento. ¿Y tú? ¿Dónde te posicionas en todo esto? Sus manos se aferraron al volante. Tengo que decidir si firmo el acuerdo y conservo el cargo, o si lucho contra la Junta y probablemente pierdo todo lo que construyó mi padre. La pregunta flotó entre ellos. ¿Vale la pena la integridad si el precio es perderlo todo? Cuando llegaron al penthouse, Ava se lanzó a los brazos de su padre con un sollozo de alivio. Sobre la cabeza de la niña, Daniel le susurró a Alexis: «Gracias». Ella asintió en silencio y les dio espacio. Más tarde, cuando Ava dormía en la habitación de invitados, Daniel encontró a Alexis en el balcón, contemplando las luces de la ciudad. «No dejo de pensar en lo que dijiste en el hospital», comenzó ella sin volverse. «Que necesitabas que tu hija supiera que podías hacer lo correcto, incluso cuando es difícil». Finalmente se giró hacia él. «Nadie me ha visto hacer una elección así. Mi padre diría que la decisión correcta es la que protege a la empresa. La Junta define lo correcto en función del precio de las acciones y los retornos trimestrales». Daniel se acercó al barandal, a su lado. «¿Y tú qué piensas?». La risa de Alexis no tuvo alegría. «Creo que me aterra descubrir quién soy sin el título de CEO». La mañana llegó demasiado pronto. Daniel, vestido con un traje prestado, se sentó al fondo de la sala mientras Alexis enfrentaba al consejo directivo y a los principales inversores. James Bennett habló primero justificando la situación con diapositivas cuidadosamente elaboradas que mostraban proyecciones de crecimiento y sinergias. Richard Harlow, presidente del consejo, habló de problemas de personal lamentables y violaciones de confidencialidad, mirando a Daniel con desprecio apenas disimulado. Daniel no dijo una palabra. Solo observaba. Luego fue el turno de Alexis. Se puso de pie, se ajustó la chaqueta y caminó hacia el podio, llevando solo una hoja de papel. «Durante 7 años he dedicado mi vida a esta empresa», comenzó. «En ese tiempo, nuestro valor de mercado se ha triplicado. Nuestra fuerza laboral ha crecido un 60% y la integridad ha sido mi prioridad más alta». Hizo una pausa y miró directamente a Bennett y Harlow. «Esa integridad es la razón por la que no puedo, en conciencia, firmar el acuerdo de adquisición de Tech Vision en su forma actual». Un murmullo recorrió la sala. Los modelos financieros presentados a este consejo están fundamentalmente defectuosos y han sido manipulados deliberadamente. Las supuestas ganancias dependen por completo del desmantelamiento de la plantilla y la venta de activos, no de la innovación ni del crecimiento. Expuso las pruebas con precisión, su voz ganando fuerza con cada punto. Al terminar, colocó su hoja de papel sobre el atril, su carta de renuncia. «Si este acuerdo continúa tal como está planeado, será sin mi participación ni aprobación. Me niego a construir el éxito sobre los restos de la vida de nuestros empleados». La sala estalló en caos mientras ella se alejaba del micrófono. Durante horas se sucedieron votaciones, contraofertas y discusiones a puerta cerrada. Finalmente, se clarificó el resultado. El acuerdo estaba muerto. Y también el cargo de Alexis como CEO. Conservó una participación accionaria significativa y un puesto en la Junta, pero el liderazgo pasaría a un sucesor en los siguientes 30 días. Daniel, por su parte, no enfrentó cargos penales, pero tampoco regresó triunfante a Monroe Industries. Esa misma tarde, cuando salieron juntos del edificio corporativo, ambos sin rumbo profesional, Alexis soltó una carcajada inesperada, libre. ¿Sabes qué es lo extraño? Me siento más ligera que en años. Daniel lo entendió perfectamente. La libertad a veces tiene ese efecto, incluso cuando tiene un precio. Caminaron sin rumbo por la cálida tarde de verano, 2 personas de pronto liberadas de sus antiguas etiquetas,
de sus papeles impuestos. 3 semanas después, Daniel se arrodillaba en el pequeño huerto comunitario, detrás de su edificio, enseñándole a Ava cómo comprobar la tierra para plantar tomates. Sonó su teléfono. Era Alexis, llamando con su actualización diaria. Desde la reunión de accionistas, habían estado trabajando juntos en un nuevo proyecto. Un fondo de inversión responsable, centrado en empresas con prácticas laborales sostenibles. La experiencia financiera de Daniel combinaba sorprendentemente bien con los contactos de Alexis y su visión estratégica. Su primer proyecto: crear una estructura de propiedad para los empleados de una división de TechVision que habría sido eliminada de haberse concretado la adquisición. La financiación ha sido aprobada, anunció Alexis sin preámbulos. Podemos presentar la oferta la próxima semana. Daniel sonrió mientras observaba a Eva regar cuidadosamente los brotes. Esos son 200 familias que conservarán su sustento, dijo en voz baja. Un buen comienzo. La voz de Alexis se suavizó. ¿Vendrán esta noche a cenar? Probé esa receta de pasta que mencionaste. La naturalidad de la pregunta lo tomó por sorpresa. Sin notarlo, Alexis se había abierto espacio en su mundo, y ellos en el de ella. Claro que sí, respondió él. Ava hizo algo para ti. No me quiere decir qué es. La niña alzó la vista y sonrió con complicidad, con tierra en la mejilla. Después de colgar, Daniel volvió al jardín, reflexionando sobre el improbable camino que los había llevado hasta allí. La asociación profesional con Alexis estaba evolucionando hacia algo más profundo, aunque ninguno de los dos lo había puesto en palabras. Pero había tiempo para eso, para todo. Esa noche, en el penthouse de Alexis, ahora decorado con libros, plantas y uno que otro juguete de Ava olvidado en el suelo, celebraron su pequeña victoria entre cajas de comida para llevar y proyecciones financieras desplegadas sobre la mesa de café. Eva le entregó su regalo a Alexis, un dibujo hecho a mano en el que aparecían 3 figuras de pie junto a un jardín enorme lleno de hortalizas gigantes, con un sol sonriente arriba. Somos nosotros, explicó la niña con entusiasmo. Tú, papá y yo, y nuestro jardín, pero más grande, porque va a crecer. Los ojos de Alexis se llenaron de lágrimas mientras abrazaban a la niña. Por encima del hombro de Ava, sus ojos se encontraron con los de Daniel, compartiendo una emoción muda. Estaban construyendo algo juntos, algo que, en aquella tensa sala de juntas, ninguno de los dos se habría atrevido a imaginar. 6 meses después del colapso de la adquisición, la vida había encontrado un nuevo ritmo. Phoenix Capital, la firma de inversión boutique que Daniel y Alexis fundaron, enfocada en prácticas empresariales éticas, había asegurado a sus primeros grandes clientes. El talento financiero de Daniel volvió con fuerza, ahora más agudo gracias a la perspectiva que le dejaron los años difíciles. Alexis había descubierto una nueva habilidad: reestructurar empresas en crisis sin dejar víctimas humanas por el camino. Eva prosperaba en su nueva escuela. Su salud era estable y su confianza crecía a pasos agigantados. Los 3 habían creado rutinas, bromas internas, restaurantes favoritos y tradiciones de fin de semana. No eran una familia convencional, pero habían construido algo que funcionaba. Algo real. Una tarde otoñal y fresca. Caminaban juntos por el Millennium Park después de una cena con clientes. Ava corrió hacia la escultura Cloud Gate, dejando a Daniel y Alexis solos por un momento. ¿Alguna vez te arrepientes?, le preguntó él, de haber dejado todo lo que construiste. Alexis miró el reflejo distorsionado de Ava multiplicarse infinitamente en la superficie de metal. No dejé lo que realmente importaba, respondió, tomando la mano de Daniel. Solo entendí, por fin, qué valía la pena construir. Se quedaron allí, observando a Ava reírse de su reflejo deformado. 2 personas que lo habían perdido todo,
solo para descubrir que los nuevos comienzos a veces llegan en los momentos más inesperados. Como cuando un conserje se pone de pie en una sala de juntas y cambia el rumbo de muchas vidas con una sola verdad valiente. Porque a veces los acuerdos más valiosos no se firman en papel, sino que se escriben en el corazón, con coraje, segundas oportunidades y la familia que elegimos construir. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a nuestro canal y dale me gusta a este video para más relatos que sanan y nos recuerdan lo que realmente importa en la vida. No olvides compartir tus pensamientos en los comentarios.